Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Con la solemnidad de Pentecostés terminamos lo que es el tiempo pascual. Pascua significa paso, el paso de Dios sobre nosotros, sobre nuestra humanidad, ese paso de Dios. El pueblo de Israel eran los que celebraban la Pascua. Recuerden que la fiesta de la Pascua del pueblo judío se remonta a tiempos en los cuales el pueblo de Israel era esclavo de los egipcios. La noche en que el ángel pasó matando a los primogénitos fue la 10ª plaga, fue el 10º castigo a Egipto, al rey y a sus súbditos por no querer liberar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y quitarle la esclavitud a la que lo habían tenido, una nación completa. Dios dijo que esa noche iba a pasar sobre la tierra e iba a quitar la vida a todo primogénito, pero a los hijos de Israel les mandó que para esa noche prepararan un cordero, lo cocieran con hierbas amargas, asado con hierbas amargas. Tenían que comerlo con pan ácimo, o sea, pan sin levadura, para que podamos entender qué es. Bueno, tenemos el pan francés, ¿verdad? Que se infla porque le echan levadura y se llena de aire. Ese es un pan fermentado. El pan sin levadura es como la tortilla de harina. No sé si ustedes alguna vez han comido o han hecho la tortilla de harina. Solo se amasa la harina de pan, se le echa un poquito de sal y se hacen las tortitas redonditas así, bien redonditas, y se echan al comal. Nunca las han hecho. Pues no quedan redonditas, quedan como con caites, todas jaladas, porque la tortilla de harina se jala para un lado y jala para otro, y jala aquí para un lado, y queda como que fuera peor que una rigua, ¿verdad? Con bordes en un lado, bordes en otro. Dicen que una vez una señora no quería que se le casara el hijo, entonces y le puso a la nuera la prueba que si realmente era una mujer, ya, con todas las de la ley para casarse, y le daba permiso de casarse con su hijo, que le hiciera una tortilla de harina redondita. Ahí se deshizo la boda. Porque es imposible, porque la tortilla de harina, cuando usted la hace con la mano, es estirada, que se hace y se tira en el comal. Pues más o menos para que tengamos una idea, lo que era un pan ácimo era una tortilla de harina, sin fermentar. Entonces ellos cocían esa harina, esa tortilla, la comían esa noche, tenían que comerla con el cinto puesto, en la túnica puesta, ceñida la cintura o amarrado con un cíngulo, con el bastón en la mano y de pie. Tenían que comerlo de pie esa noche, porque al siguiente día era la Pascua. Esa noche era la Pascua, al siguiente día el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. Entonces, la Pascua gira en torno a esa fiesta. Por eso nuestro Señor Jesucristo comió la Pascua una noche antes con sus discípulos. Comió la Pascua una noche antes, comió el cordero, el pan, el vino que tenían, para luego celebrar la Pascua con ellos. Eso significa el paso de Dios. Dios que pasó entre el pueblo y lo liberó. Miren, esto no lo olvidemos, es una palabra clave. La Pascua era
el paso de Dios sobre el pueblo para liberarlo. Entonces esa Pascua la celebraban ellos. Cuando nuestro Señor Jesucristo celebra su Pascua, también es el paso de Dios, pero no un Dios que viene a liberarlos de la esclavitud de un pueblo, viene a liberarlos de la esclavitud del pecado, porque Jesús, que es el Cordero sin pecado, se entrega por nosotros, derrama su cruz, derrama su sangre en la cruz, una sangre que, si se acuerdan, cuando los corderos eran matados, que fue el tiempo de Egipto, cuando estaban en Egipto, ellos tenían que marcar con la sangre de ese cordero, miren esto qué interesante, con la sangre del cordero que habían sacrificado, tenían que marcar la parte de arriba de la puerta de la casa. Esa sangre puesta en el marco de la puerta, esa sangre del cordero en la marca de la puerta, era un signo de que allí había un israelita y por lo tanto el ángel de la muerte no iba a tocar. ¿Qué significa? La muerte no iba a tener poder sobre esas personas, sobre esa familia. Pero quien no tuviera esa marca en la puerta de su casa, la muerte iba a entrar. Entonces viene Cristo y con su sangre sella a los cristianos. Por eso decimos, su sangre nos ha salvado, su sangre nos ha redimido del pecado y de la muerte. Cuando Él ofrece su cuerpo, ofrece su sangre a Dios Padre, esa sangre sirve de purificación para nosotros. Y por eso decimos, es la Pascua definitiva. Dios que pasa entre nosotros y aleja las tinieblas del pecado y de la muerte y nos abre a una nueva vida. Eso es la Pascua de Cristo, la Pascua que los cristianos celebramos. Pues para los judíos, después de haber salido de la esclavitud de Egipto, 50 días después celebraban una fiesta que se llama Pentecostés. De hecho, como escuchamos en la monición, Pentecostés significa 50 días. Pentecostés, la palabra Pentecostés no es propiamente cristiana, es una palabra propiamente judía, porque ellos lo celebraban. Entonces, 50 días después de haber salido de Egipto, celebraban ellos la Pentecostés, y por eso escuchamos en la primera lectura que hemos escuchado hoy, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿por qué en Jerusalén? Jerusalén es una ciudad, hoy es una ciudad más grande, ¿verdad? Pero en tiempos de nuestro Señor Jesucristo era una ciudad pequeña, relativamente pequeña. Pero ahí se nos cuenta que habían miles de personas. Incluso, si mal no recuerdo, fueron más de 4,000 personas. El día de Pentecostés, fueron más de 4,000 personas las que cuando Pedro empezó a predicar se bautizaron. ¿De dónde iba a salir toda esa gente? Eran peregrinos que habían venido de todas las naciones conocidas, porque era el día en que celebraban ellos la liberación definitiva. Dios que los había liberado y los había constituido en un pueblo nuevo, el pueblo de Dios. Entonces celebraban esa fiesta, por eso estaban reunidos todos ellos. Los discípulos estaban con miedo. Ellos le tenían miedo a los judíos. Más en este alboroto de gente que había llegado, ellos tenían miedo. Y estando cerradas las puertas, empezaron a escuchar un ruido fuerte como de viento, pero que venía del cielo. Y cayó sobre la casa donde estaban ellos. Y se posaron sobre la cabeza de los discípulos unas llamas de fuego. Por eso, si se fijan en todas las iglesias donde vamos a ir a misa hoy, vamos a encontrarnos con este símbolo. Acuérdense que en el bautismo del Señor dice que bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, pero no es una paloma. Hay personas que piensan que el Espíritu Santo es un pajarito, una palomita. No es una palomita. Bajó en forma, pero no dice es una palomita, no, es en forma. Pero se coloca como un recuerdo de esa simbología que bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, y de esa paloma que simboliza al Espíritu Santo salen 7 rayos, y esos 7 rayos simbolizan los dones del Espíritu Santo, pero no significa que solamente sean 7 dones que el Espíritu Santo pueda dar. Hay muchos más.
Entonces bajaron y se colocaron esas llamas de fuego sobre las cabezas de los apóstoles, y los apóstoles inmediatamente recibieron el Espíritu Santo, salen de la casa. Salen de la casa y empiezan a predicar, empiezan a hablar, empiezan a anunciar la palabra de Dios. Y dice que habían gente de todos los lugares y todos hablaban idiomas distintos. Y cada uno de ellos les escuchaba hablar en su propio idioma. Miren qué cosa. Hoy en los grandes encuentros mundiales de gobiernos o embajadores, ¿verdad?, que se reúnen en un lugar y llegan de todo el mundo, a cada uno le ponen como un audífono, ¿verdad?, acá. Entonces, y ese audífono tiene la capacidad de traducir lo que él está hablando en coreano y yo entiendo que me está hablando en español, ¿verdad? Entonces, pues más o menos, pero sin aparatos, eso funcionó el día de Pentecostés. El Señor hizo que a través del Espíritu Santo, todas aquellas personas que eran de diferentes idiomas y ni siquiera hablaban el hebreo ni el griego, empezaron a escucharles que les estaban hablando en su propio idioma. Todos oían lo mismo y se entendían. Y esa fue lo que se llama la efusión del Espíritu Santo. Esa fue lo que llamamos nosotros también Dios que vence las barreras de las lenguas para transmitir su mensaje de salvación a todas aquellas personas que no conocían el Evangelio de Cristo. Muchos dicen, Pentecostés es el día que nace la iglesia. Digamos lo mejor, es el día en el cual la iglesia sale a la luz. Sale a la luz y comienza a desarrollar su ministerio. Pero viene una cosa importante. ¿Quién empuja a la iglesia a llevar a cabo el ministerio que Dios le ha encomendado? ¿Quién la empuja? ¿Por qué no lo hicieron antes de Pentecostés? Porque no habían recibido el Espíritu Santo. Lo van a hacer hasta que venga el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que va a llevar a cabo la obra de la salvación. Hermanos, todo lo que en la iglesia se hace por obra del Espíritu Santo. Hoy Jesús nos dice algo en el Evangelio muy importante. El día de la resurrección, estando los discípulos a puertas cerradas, se reunió en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos. ¿Qué fue lo que vino el domingo en Pentecostés? Un viento, ¿verdad? Un viento, y se colocaron unas llamas de fuego sobre los apóstoles. Y cuando resucitó el Señor y les dijo: reciban el Espíritu Santo, ¿qué hizo Él? Soplar, como el aire. Así es el Espíritu Santo. Así como el aire entra en nuestro cuerpo, entra en nuestro ser, también el domingo de Pentecostés también va a entrar el Espíritu Santo. El domingo de resurrección también va a entrar el Espíritu Santo. Y vean las palabras que utiliza Jesús. Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Nos lo dice hoy en el Evangelio. Reciban el Espíritu Santo. ¿Y reciban el Espíritu Santo para qué? Para que puedan perdonar los pecados. Hermanos, la iglesia lleva a cabo su misión, su encargo, no por iniciativa propia, sino bajo la acción propia del Espíritu Santo. Dice: reciban el Espíritu Santo. Cuando el sacerdote perdona los pecados, no lo hace en nombre propio de él, no, lo hace a través del Espíritu Santo. Y es el encargo que ha recibido la iglesia de llevar a cabo esa misión. Cuando el sacerdote va a hacer la consagración de la misa, oigan lo que dice también.
Dice también, cuando vamos a hacer la consagración de las especies sagradas, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión del Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué significa? Que todo lo que hace la iglesia, todo lo que hace, lo hace a través del Espíritu Santo, no a través de iniciativa propia, ¿no? Que a la iglesia, como algunos hermanos dicen, ¿verdad? A la iglesia se le ocurre inventar los sacramentos, se le ocurre inventar la confesión. No, hermanitos. Jesús hoy lo dice claro en el Evangelio de San Juan en el capítulo 20. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les van a quedar perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Los sacramentos son la acción del Espíritu Santo. Los sacramentos no son un invento de los católicos, es una acción del Espíritu Santo. El obispo, cuando realiza la acción de la confirmación, el obispo hace lo mismo que hacían los apóstoles cuando iban a visitar las comunidades. Cuando iban a visitar las comunidades, Pedro y Juan oraban sobre la comunidad, invocaban el Espíritu Santo, les imponían las manos y bajaba el Espíritu Santo sobre aquella comunidad. Lo hacían lo mismo que los obispos hoy hacen también en lo que nosotros llamamos la confirmación. Muchas veces nosotros despreciamos los sacramentos, la riqueza que tenemos en la iglesia, por desconocer que es un mandato del Señor. Muchos dicen, ¿y yo para qué me voy a confesar con un hombre pecador igual que yo? Pero es que allí es donde está el error, porque tú piensas que es el hombre pecador el que te está perdonando. Es el hombre pecador que comparte tu misma humanidad, tu misma miseria, al cual Dios ha elegido para que pueda entenderte mejor a ti y te ayude. Es para eso. Si Dios hubiera querido dejar perfectos, hubiera puesto ángeles. Pero como decía Monseñor Oscar Barahona, si Dios hubiera dejado ángeles para que dirigieran la iglesia, imagínate cuando llegues a confesarte con uno de los pobrecitos angelitos y les cuentes todas las burradas que has hecho, ¿verdad? Y las sinvergüenzadas y cochinadas, el angelito, renuncio, me voy. Y llega donde el Señor, y aquí está mi carta de renuncia, y no va a estar escuchando esas barbaridades. Pero el sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres, que también es consciente de su humanidad, de su miseria, y que si no ha caído en ese pecado, en ese error, no está exento de decir, como decía mi abuela, de esa agua no beberé porque será lo primero que harás, ¿verdad? Entonces el sacerdote es un hombre para que pueda comprender a sus propios hermanos en su humanidad, pero el que lleva a cabo la obra es el Espíritu Santo, no el sacerdote. Miren qué cosa, hoy nos dice que el día de la resurrección Jesús dio esa orden a los discípulos y les envió el Espíritu Santo, sopló sobre ellos. ¿Quiénes estaban ahí? Ahí estaba Pedro, que 3 días antes lo había negado y había dicho, yo no lo conozco, no sé quién es ese hombre. Y ese era un pecado grave. ¿Y qué dijo Jesús? El que me niegue a mí delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Ahí estaban los demás discípulos que lo habían abandonado, lo habían dejado solo. Pero Jesús no los desechó a ellos por su humanidad. Jesús los eligió a ellos porque es el Espíritu Santo quien iba a llevar a cabo esa obra a través de ellos mismos. Pidamos al Señor, hermanos y hermanas, que en esta solemnidad de Pentecostés, cada uno de nosotros renovemos nuestra fe, renovemos nuestro compromiso y dejemos que sea el Espíritu Santo quien actúe en nosotros y nos ayude a poder llevar a cabo esa obra salvadora que Cristo ha iniciado y que se lleve a cabo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Todos somos uno. Y así nos lo dice hoy la segunda lectura que hemos hecho.
Aunque muchos son los ministerios, muchos son los dones, un solo Señor es. ¿Qué significa? Que todos tenemos que tener una meta bien clara. Nuestra meta es encontrarnos con el Señor. Nuestra meta es servirle al Señor y darle lo mejor a Él de nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.